Anchona Munarriz, quien presentará la conferencia La vida religiosa actual, datos para una valoración. El doctor Anchona Munarriz es originario de Hondarribia, en el País Vasco. Pertenece a la Orden de Hermanos Menores Capuchinos. Es doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana. Entre sus publicaciones encontramos su tesis doctoral Dios en la Noche, Lectura de la Noche Oscura de San Juan de la Cruz y Un Camino de Conversión a Dios, que es una guía para el acompañamiento espiritual. Se ha desempeñado durante 20 años como profesor en distintos centros de México y el Ecuador, impartiendo las materias Introducción a la Teología, Patrología, Tratados Dogmáticos de Trinidad, Cristología, Antropología, Mariología, Eucaristía, Escatología y Vida Religiosa. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días a todos y un agradecimiento por la oportunidad de compartir ese tema tan apasionante que a todos los que estamos aquí nos afecta de una forma muy directa. Estamos analizando en este trío teológico de la vida religiosa actual, siguiendo un método muy familiar en nuestro medio. El método que empieza mirando, continúa valorando y termina orientando. El método popularmente conocido por el ver, juzgar y actuar. Si ayer miramos con atención este tipo de vida eclesial tal como aparece en el presente, hoy hemos de valorarlo realista y críticamente. Pero antes de empezar esta tarea arriesgada y apasionante a la vez, debemos hacer dos observaciones elementales. La primera tiene que ver con el campo de mira. Nos fijaremos en la globalidad de la vida religiosa. Esto quiere decir que abordaremos su realidad en sus expresiones tanto contemplativas como activas a escala mundial, tal como aparece en este y en otros continentes. Esta generalización podría parecer injustificada, pues la caracterización de esta forma de vida cristiana es muy diversa en los llamados primeros y terceros mundos, y dentro de unos y otros en las áreas urbanas y en las zonas rurales. Sin embargo, una mirada panorámica como la que pretendemos tiene pleno sentido, más aún se hace del todo necesaria. Solo así se pueden reconocer los rasgos comunes innegables de este fenómeno eclesial, sin duda los más importantes, los que lo van configurando y definiendo en la actualidad, si bien a ritmos muy desiguales en los diferentes lugares en los que se desenvuelve. La segunda observación se refiere a la perspectiva. Sondearemos la realidad de la vida religiosa de la mano de la teología. Esto significa que rastrearemos lo que vive, lo que experimenta y realiza, conducidos por una reflexión creyente que trata de entenderlo todo a la luz de la palabra de Dios. Este acercamiento podría parecer también injustificado, dado que al evaluar este modo de vida evangélica se manejan una gran variedad de factores: influjos sociológicos, experiencias psicológicas, vivencias espirituales, climas culturales, procesos históricos. Con todo, un acercamiento teológico como el que proponemos tiene su razón de ser, más todavía resulta imprescindible. Únicamente de esta forma se logra intuir lo que se esconde detrás de ese conjunto de factores que afectan a este hecho eclesial, que es la vida religiosa, lo que los agrupa y orienta, su fondo misterioso, ese fondo que ciertamente late en grados y con matices muy distintos en un ambiente y en otro. Tras estas observaciones podemos ya empezar nuestra tarea. Podemos empezar a valorar la vida religiosa
contemplada en su globalidad y a la luz de la teología. Se trata de un discernimiento difícil, costoso, que exige avanzar con orden, catalogando por niveles los elementos que aparezcan. En una primera parte, manteniéndonos de momento en la superficie, recogeremos los datos externos, claros y palmarios. En una segunda parte, descendiendo y profundizando progresivamente, anotaremos nuevos datos de carácter más hondo, a veces sumergidos y difíciles de detectar. Empecemos con los primeros datos, con los datos externos. Son abundantes y variados, están a la vista y basta una mirada somera para dar con ellos. Pero tienen un alcance que a menudo nos pasa inadvertido. Retengamos los más notables, que son también los más importantes, los de mayor consecuencia. Me voy a fijar nada más que en 4. El primero es la reducción numérica de los religiosos. Esta reducción empezó al mismo tiempo en casi todos los países de Europa central y meridional y en muchos estados de América del Norte, y se está haciendo notar cada vez más en grandes regiones del resto de América. En una primera fase, en las décadas de los 70 y 80, se debió al abandono progresivo de hermanos y hermanas con largos años de compromiso, algunos de ellos altamente significativos en sus institutos. En fases posteriores, en las décadas siguientes, ha estado motivada por la disminución creciente de las vocaciones que en no pocos lugares han llegado casi a desaparecer. Yo no tendría más que fijarme en mi propia tierra, ¿no? Se ha buscado las causas de este hecho en fenómenos de orden sociológico-cultural. Se ha hablado de la disminución demográfica de la población y se ha mencionado la secularización ambiental generalizada. Se ha aludido a la falta de adaptación de las comunidades religiosas y se ha apuntado a la escasa fuerza carismática de sus miembros. No se puede negar estas razones enteramente evidentes, pero cabría preguntarse si la reducción numérica de los religiosos no nacerá de una exigencia proveniente de su misión específica, que es sugerir, proponer valores evangélicos, etc., algo que parece que solo cabría encomendar a unos pocos. Habría que pensar seriamente en la composición minoritaria de esta forma de vida cristiana, evitando, eso sí, dos argumentos falsos a los que se ha solido acudir: el elitismo y el absentismo, pues los religiosos ni se han de considerar superiores a nadie, ni deben sentirse llamados a apartarse de todo. Un segundo dato es la reubicación social de las comunidades religiosas. Esta reubicación se ha dado casi a la par que la reducción numérica que acabamos de señalar. Hay en ella una nota que no se debe pasar por alto. Ha sido mucho más fuerte en los institutos femeninos que en los masculinos. Se produjo primero, en los años inmediatos al concilio, un desplazamiento creciente de los centros urbanos a las periferias marginales o a los medios rurales, unas veces para desligarse de obras apostólicas renombradas y responsabilizarse de servicios elementales y humildes, y otras simplemente para insertarse en ambientes de pobreza y exclusión. Ha venido después, en fechas más recientes, un acercamiento progresivo a los países menos desarrollados a base de contactos de corta o larga duración, a impulsos de un interés apostólico variado e incluso dispar, siempre diferente en cualquier caso del ideal misionero de épocas pasadas. Se han apuntado igualmente las causas de este fenómeno, la mayor parte de carácter contextual y ambiental.
Se ha hablado de la irradiación de la nueva sensibilidad social, igualitaria e inclusivista, muy despierta en ciertos sectores, y de la tendencia a la inserción en los medios populares desfavorecidos fomentada en distintos grupos. Se ha insistido también en el influjo de las filosofías de izquierda y de las políticas correspondientes. Todo esto es cierto, al menos en gran medida. Pero, como antes, habría que interrogarse si esta reubicación social de la vida religiosa no provendrá de su cometido particular, que es invitar y llamar a los más necesitados acercándose a ellos, etc. Algo que parece que únicamente pueden hacer los desinstalados, los que abandonan las seguridades que alejan de los que sufren en su cuerpo o en su alma. Se impone abordar con responsabilidad el hábitat de este modo de vida eclesial sin caer, claro está, en una doble tentación no siempre vencida, la acomodación y la ideologización, ya que ambas cosas apagarían en los religiosos la fuerza de la novedad irreductible del mundo que han descubierto y deben mostrar con vigor y arrojo. Un tercer dato es la mutación global de los religiosos. Esta mutación ha corrido de la mano de la reubicación social recién comentada, muy ligada a ella. Ha ido tomando cuerpo progresivamente, aunque con gran rapidez, de forma casi acelerada. Empezó con ciertas transposiciones externas, con ciertas acomodaciones más bien superficiales, pero no carentes de significación. Cambiaron las viviendas, la ropa, la organización, intocables durante siglos. Y ha continuado con reorientaciones más profundas de gran calado que han afectado a las vivencias que sostienen el carisma. Se han reformulado las experiencias fundantes de los religiosos, sus renuncias evangélicas, sus tareas apostólicas, inamovibles en un larguísimo pasado. Se han indicado también las causas de este acontecimiento, una vez más apuntando al contexto y al ambiente. Se ha dicho que ha respondido al cambio radical operado en todos los órdenes, al giro epocal que afecta al mundo entero. Se ha afirmado más concretamente que se ha debido a la caída de la modernidad del todo obsoleta, generadora de una mentalidad definida por muchos como posmoderna. Nadie negará estas apreciaciones, pero, como en los casos anteriores, cabría indagar si esta mutación global de la vida religiosa no vendrá de las exigencias de su misión genuina, proponer desde la experiencia profunda, empleando lenguajes claros y atractivos, etc., algo que parece que solo son capaces de hacer los que, dejando los cauces inservibles, retornan a la fuente original. Habría que valorar y buscar la reconversión continua de esta forma de vida cristiana sin ceder por descontado a la ansiedad y la ligereza que no deberían caber en los religiosos necesitados siempre de paciencia y constancia. Un cuarto dato es la revitalización espiritual, si no de los institutos religiosos como tales, sí al menos de no pocos de sus miembros. En un primer momento fue más bien indirecta y superficial. En aquellos años iniciales, estoy refiriendo al primer posconcilio, se privilegiaba el dinamismo horizontal meramente social sin tocar a un fondo. Pero pasado el tiempo, se explicó y se radicalizó con un vigor desconocido. Despertó como un ímpetu trascendente o mejor místico, tomando la palabra en un sentido originario, primigenio. No fue simplemente un descenso a la interioridad exigido por el activismo de las décadas precedentes, como quien hace un descanso y toma calma. Se trató de un anhelo esencial de Dios, de un deseo religioso de largo alcance,
que pedía espacios diferentes de los ofrecidos de ordinario por las comunidades establecidas. Un espacio a veces solitario, eremítico y a veces inserto en los puestos empobrecidos y deshumanizados. Un lugar, en cualquier caso, en el que el poderse encontrarse vivencialmente con un Dios al que habíamos perdido. El rumor de este ímpetu se ha ido apagando en gran parte, pero su eco se oye todavía cuando se aguza el oído interior. Ha costado más descubrir las causas de este hecho. Todos coinciden que se produjo en el clima envolvente de una intensa y dolorosa nostalgia de lo divino, sentida en muchos ámbitos culturales, no propiamente en el ambiente de la sensibilidad trascendente postmoderna, vaga y evanescente. Sea lo que sea, igual que en los casos anteriores, merecería la pena preguntarse si esta revitalización espiritual de la vida religiosa no se habrá debido también a la exigencia de su propia misión, provocar con el testimonio de vida la conversión a Dios de nuestros hermanos. Algo que a todas luces únicamente pueden intentar quienes lo buscan de corazón. Sería de gran provecho cuidar la pasión íntima de este modo de vida eclesial, superando siempre el pietismo y el individualismo que deberían ser ajenos a los religiosos, atentos al Dios evangélico. Pasemos ahora a otro tipo de datos, a esos datos que hemos considerado antes más hondos. No son muchos ni dispersos, son pocos y están enlazados entre sí. Se esconden sin dejarse ver, de modo que solo se perciben aguzando la mirada. Una vez que se descubren, muestran enseguida su importancia decisiva. Fijémonos en ellos, al menos en los más centrales, en los que más nos afectan. Tocaré igualmente 4 nada más. Empecemos por el más sutil. Es difícil de nombrarlo. Cabría definirlo la búsqueda del carisma o la indagación de la misión. Intentemos desentrañarlo. Partamos de un hecho. Muchos religiosos se resisten hoy a entenderse a sí mismos como buscadores de un estado de vida cristiana más perfecto que el propuesto a los laicos. Saben que así los calificaron los documentos del Concilio Vaticano II, siguiendo una antigua tradición, a pesar de ciertas sugerencias adicionales que no cambiaban la visión general. Los documentos conciliares, en el fondo, son profundamente conservadores. No ignoran que en estos términos han continuado definiéndolos los textos del magisterio posterior y los libros litúrgicos subsiguientes. Sin embargo, estos religiosos intuyen que esta presentación contradice la invitación evangélica a promover una comunidad igualitaria de humildes y pequeños. Pero al buscar una explicación del sentido de su modo de vida, en las reflexiones sobre el tema no encuentran más que alusiones indefinidas, muchas veces contrapuestas, y acaban valorándose por su participación en el apostolado o por su cultivo de la espiritualidad. Con todo, algunos de estos religiosos insisten en que han recibido un carisma específico, una misión propia, que no los hace mejores, pero sí distintos, e intentan esclarecer esta vocación particular. Para ello se fijan en las dos grandes fuerzas que han sostenido a tantos hombres y mujeres que han seguido esta senda de la vida religiosa. La primera de estas fuerzas es el impulso a evocar y a mostrar a Dios. De Él directamente han querido dar testimonio con su vida. Han querido hacer vislumbrar no solo que Dios existe y está presente en el mundo,
sino incluso los rasgos de su rostro inefable y los derroteros de su compromiso irrastreable. Surge la pregunta de si semejante cometido no es superior en el fondo al de los laicos. Una mirada atenta obliga a responder que contra lo que podría parecer es solamente complementario a él, pues si un religioso ha de anunciar cómo es el Dios venido a rehacer el mundo, un laico debe proclamar cómo es el mundo rehecho por Dios. Ambos, el religioso y el laico bien compenetrados, han de esbozar la figura completa del reino promovido por Jesús. La segunda fuerza que ha sostenido a los hombres y mujeres que han seguido la senda de la vida religiosa es su pasión por los hijos y las hijas de Dios. Con ellos y con ellas han pretendido estar y tratar. Han pretendido escuchar, más aún responder a los que preguntan por Dios y a quienes lo olvidan, lo rechazan o lo niegan. Brota de nuevo la cuestión de si tal servicio fraterno no supera al de los laicos. Una mirada cuidada insta otra vez a contestar que, aunque parezca lo contrario, es del mismo grado que él, ya que el religioso y el laico se acercan y ayudan a los hombres y mujeres con el mismo interés y aliento, con igual comprensión y aprecio, aportando cada uno sus luces y sus sombras, sus anhelos y sus temores. La vida religiosa está marcada hoy por la búsqueda, por la indagación de su carisma específico, de su misión propia, que algunos cada vez más tratan de perfilar a partir de estas dos grandes fuerzas que acabo de comentar. Es verdad que esta búsqueda, que esta indagación requiere enfrentarse con tareas y labores que absorben la atención y que finalmente acaban por parecer como más propias de otras instancias, de otros miembros eclesiales. En cualquier caso, se sabe, y es mucho, que nunca deberían oscurecer esas tareas la encomienda particular de los religiosos. Sigamos con otro dato menos sutil que el anterior, pero tan delicado como él. No resulta fácil tampoco darle nombre. Valga el siguiente: la preocupación por la significatividad. Podemos partir de un hecho ligado al que acabamos de referirnos. La mayor parte de los religiosos, al negar hoy que busca una perfección más alta que la de los laicos, rechaza con toda lógica los llamados consejos evangélicos para alcanzar ese estado superior. Estos religiosos saben que los exigen el magisterio contemporáneo y el formulario litúrgico actual, fieles ambos a la antigua tradición. Sin embargo, todos ellos se dan cuenta de que las renuncias exigidas por el Evangelio no tienen otro objeto que eliminar los obstáculos que impiden la guarda cabal de los mandamientos señalados para todos por igual. Pero al preguntarse por el motivo de las fuertes condiciones de su modo de vida, celibato, pobreza, obediencia, comunidad, etc., no escuchan a su alrededor respuestas claras y convincentes y terminan por darles un alcance meramente funcional y pragmático. Todos esos compromisos valen en tanto en cuanto nos ayudan en nuestra misión, en nuestra espiritualidad, etc. Con todo, los religiosos que intuyen que la vida religiosa tiene una misión particular sospechan que esas condiciones de vida tan exigentes no pueden menos estar al servicio de esta misión y procuran descubrir su verdadero valor, su auténtico alcance. Y para ello se percatan de dos cosas muy iluminadoras. Ante todo, sería la primera cosa,
de que las condiciones de vida de los religiosos, basadas en los llamados consejos evangélicos, podrían ser entendidas y aprovechadas como medios para crear una figura que evocara y transmitiera al Dios del mundo. De la misma manera que las condiciones de vida de los laicos podrían ser comprendidas y utilizadas como recursos para forjar una imagen que sugiriera y presentara el mundo de Dios. En uno y otro caso se trataría de los rasgos de una vida significativa, de los trazos de una forma de existencia expresiva que provocara e interpelase. Estos religiosos se percatan también, y sería la segunda cosa iluminadora a la que me refería antes, de que estas condiciones de la vida religiosa, fundamentadas en los denominados consejos evangélicos, deberían ser readecuadas y completadas de modo que llegasen a crear una figura inteligible y elocuente para los que la ven o la miran atenta o descuidadamente. De igual manera que las condiciones de la vida de los laicos deberían ser remodeladas y ampliadas de forma que lograran forjar una imagen clara y decidora para quienes lo perciben o la contemplan con mayor o menor interés. En ambos casos sería cuestión de actualizar lenguajes vitales que deberían tener hoy la fuerza comunicativa que tuvieron ayer. A la vida religiosa le afecta fuertemente en esta hora la preocupación por la significatividad, por la expresividad de su forma de vida. Esta preocupación le lleva a encararse con usos y costumbres viejos y nuevos. ¿Valen todos? ¿Valen tal como se realizan hoy? ¿Hacen falta otros? ¿Cuáles en concreto? De todos modos, reconoce, y no es poco, que se trata de dar con los medios que le sirvan para cumplir en este tiempo la misión que le ha sido encomendada. Pasemos a otro dato, consecuencia en gran parte de los dos que acabamos de tocar. Cabe definirlo empleando una expresión cada vez más utilizada: la necesidad de una mistagogía. Hoy se da un problema padecido por la mayoría de los institutos. Se trata del problema de la formación, de la formación inicial desde luego, pero también de la formación permanente. Este problema reviste una gravedad especial, ya que de su solución depende la capacidad para cumplir la misión específica de la vida religiosa, la capacidad para evocar a Dios ante nuestros contemporáneos por medio de una forma de existencia expresiva. ¿Se ha encontrado la solución? No parece, pues gran parte de las comunidades constata la insuficiencia de sus planes y proyectos formativos. Así es como ha surgido el reclamo de una pedagogía de carácter mistagógico. ¿Qué se busca con ella? Dos cosas. La primera, no propiamente ayudar a adquirir una visión expansiva de uno mismo o una comprensión liberadora de Dios, sino algo de otro orden mucho más hondo. Se pretende iniciar en la experiencia evangélica, en esa experiencia de Jesús que permite saltar del afán por autorrealizarse con las propias capacidades al anhelo de obedecer incondicionalmente a ese Dios que salva con su inmenso poder. Y la segunda cosa, no es de suyo animar a asumir los valores cristianos y los ideales carismáticos, sino algo de distinto tenor también, mucho más hondo. Se quiere introducir en el camino evangélico, en ese camino recorrido por Jesús,
que implica el abandono de los propios planes bien trazados y calculados y el lanzamiento confiado al proyecto enteramente imprevisible e indominable de Dios. La vida religiosa siente hoy la necesidad de una verdadera mistagogía, de una auténtica iniciación en los caminos del Espíritu. Esta necesidad le lleva a buscar algo que no dan ni la disciplina ni la psicología, ni los principios de conducta, ni los ejercicios anímicos, algo que al menos antes estaba en manos de los maestros espirituales, de los guías de sabiduría probada. Está plenamente convencida de la vida religiosa y qué gran cosa de que en ello le va la vida. Terminemos con un dato poco destacado y explicablemente, dado su carácter difuso, su tono impreciso. Si los anteriores resultaban difíciles de nombrar y catalogar, este mucho más. Quedémonos con este título que algo puede sugerir: la imposición de la humildad. En la actualidad, muchos religiosos y bastantes institutos incluso se sienten sin el honor y el poder tan notables que poseían en épocas aún recientes, al menos en medios católicos tradicionales. Sus servicios ministeriales y humanitarios han ido siendo asumidos poco a poco por otras instancias eclesiales y civiles. Sus compromisos personales y comunitarios han ido perdiendo progresivamente credibilidad y reconocimiento. Para decirlo brevemente, en la reconfiguración social acaecida en nuestro tiempo, estos hombres y mujeres de la vida religiosa que poco antes ocupaban un lugar señalado han acabado por quedar desplazados. En verdad, a no pocos religiosos de hoy, individual o corporativamente considerados, se les ha forzado a ser humildes. ¿Qué consecuencia ha traído este hecho no tan nuevo por lo demás? Una primera: ha ofrecido una oportunidad incomparable de autenticidad y veracidad. Esta autenticidad y esta veracidad exigen la pérdida de brillos y dominios falaces conseguidos muchas veces al precio de componendas engañosas que todos conocemos. Y una segunda consecuencia: ha brindado una posibilidad única de inmersión liberadora en la masa de los insignificantes. Esta inmersión liberadora pide el alejamiento de todos aquellos cuya ayuda y protección atan y esclavizan igualmente, como todos lo sabemos bien. La vida religiosa se siente llamada en esta hora difícil a la verdadera humildad, llamada o quizá forzada, pero, y este es uno de sus más altos valores actuales, no solo no huye, sino que sigue serena y esperanzada en el lugar oscuro en que se ha visto emplazada, un lugar al fin y al cabo exigido por su mismo carisma. Concluyamos ya. Nos habíamos propuesto valorar la vida religiosa en su estado actual. Ateniéndonos a los criterios señalados, hemos examinado su realidad global a la luz de la teología. Los datos observados y anotados han sido numerosos y sobre todo elocuentes. Ante ellos no podemos menos de sentir una fundada esperanza acompañada, tenemos que decirlo, de una viva preocupación. Y es que nos han hecho ver que esta forma de vida cristiana, marcada por tantos altibajos en su historia milenaria, tiene hoy posibilidades inéditas, pero también retos desconocidos extremadamente exigentes. Con todo, no debemos desconfiar.
No podemos desconfiar, pues sabemos que esta vida religiosa es un carisma capital de la Iglesia y la Iglesia está toda ella en manos de su Señor. Nada más. Agradecemos al doctor Anchona Munarriz por la presentación que nos ha hecho de estos datos para una valoración realista y crítica de la vida religiosa actual a la luz de la teología. Y bien, para tener el diálogo con nuestro ponente, procederemos como el día de ayer por medio del trabajo en grupos. Esta vez se van a distribuir de acuerdo a sus colores, igual en los salones, 2 salones de arriba y 4 salones de abajo. Tendremos aproximadamente media hora para hacer este trabajo en grupos, de modo que a las 10:30 regresamos a esta sala para poder presentar nuestras preguntas. ¿Más preguntas? Están escritas ahí las preguntas. La primera, señalar los datos expuestos que se consideren más importantes, y la segunda, indicar otros datos distintos de los presentados aquí. O cualquier otro tipo de pregunta que se les ocurra también.